Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Aquí vamos nuevamente a una clase del curso de chamanismo. Y bueno, habíamos estado hablando un poquito de los espacios, de la confección del altar, hicimos la confección de la caja de economía, estuvimos viendo también las ideas de economía y ahora vamos a ir resaltando o poniendo un poco en puntos determinados para entrar ya después en la confección de lo que es la misa andina. Para entrar en la confección de la misa andina tenemos que darnos cuenta que la realidad, ¿sí?, que nosotros construimos, que nosotros creamos, que nosotros interactuamos, está siempre ejecutándose desde un patrón ya conocido y no aperturamos algo diferente porque nos falta justamente conexión con esa parte sutil, con esa conexión espiritual, con esa parte más elevada de nosotros mismos. Todas aquellas personas que han traído innovaciones, ¿sí?, cambios significativos en nuestra evolución, en nuestra tierra, se han conectado en un aspecto sutil elevado, más allá de que el cambio, ¿sí?, lo consideremos positivo o negativo, porque eso va cambiando también la percepción de lo bueno y lo malo con las épocas y con el nivel evolutivo de la humanidad. Ahora, más allá de irnos a lo colectivo, nosotros lo que tenemos que ocuparnos es de la trascendencia individual, de nuestra forma de superarnos a nosotros mismos y de evolucionar. Entonces, en eso es lo que nos ayuda el camino del Capañán, el camino de poder, el camino de nuestros ancestros, que han sabido conectarse con esos puntos supremos, por así decirlo, más elevados, y además convivir en armonía con la madre tierra sin tener que destruir o entrar en espacios de conflicto, ¿sí? O de, vamos a llamarlo, de desarmonía con el entorno, ya sea con las relaciones, con la tierra, con los animales, con cualquier aspecto nuestro. Bien, así que vamos a empezar a compartir un PowerPoint para que podamos guiarnos un poquito en este aprendizaje. A ver, así que les voy a compartir la pantalla. Y ya estamos compartiendo aquí. Bien, a ver. Bueno, ¿qué es esto de las 4 direcciones y la ley del origen? Porque primero tenemos que entender que la realidad, la estructura de la materia que percibimos, ya sabemos que es una existencia, que la existencia posee un espíritu, que el espíritu se va densificando y que la última porción, vamos a llamarle, de ese espíritu, es lo que consideramos materia. Esta materia es el punto más denso, ¿sí? Son los puntos más densos de determinada realidad. Entonces, nosotros estamos en un plano, como ya veníamos hablando, en donde están los 3 mundos andinos, ¿no? El mundo del Janapacha, el mundo del Caipacha y el mundo del Ujupacha. Caipacha es el mundo del medio, es el mundo que nosotros habitamos. Como nosotros somos habitantes del Caipacha, una de nuestras funciones es ser conexión, ser conectores de esos 2 mundos. O sea, desde el mundo sutil al mundo denso,
y del denso hacia el sutil, o sea, hacer un canal. Ese canal, una de las principales funciones también que tiene es la de traer materia, o sea, la de aportar densidad a la propia tierra, ¿sí? Estructura, traer orden, traer armonía y traer materialización. Hasta ahora nosotros lo que hemos hecho como seres humanos es materializar muchas cosas como para nosotros mismos, vamos a llamarle, ¿sí? Sin involucrarnos demasiado en lo que es el, la tierra en sí, ¿sí? De cómo funciona, de cómo piensa, de cómo sienten, de las plantas, de los animales, de los ríos, de todas estas cuestiones. Pero primero tenemos que entendernos a nosotros mismos para después empezar a conectar en otros puntos con la madre tierra y entender cómo es su utilización también y la estructura de todos estos elementos. Entonces, para entender nuestra función, primero tenemos que saber que en todas las culturas están las cuatro direcciones. ¿Qué son las cuatro direcciones? Son los cuatro puntos cardinales, lo que conocemos en nuestra sociedad como cuatro puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Ahora, estas cuatro direcciones o estos cuatro puntos están marcando a un nivel cuántico una zona, ¿sí? Una especie de límite. Nos marcan una estructura, un lugar donde nosotros trabajamos como seres humanos y como potenciales universos, ¿sí? Somos universos propios. Bien, vamos a continuar. Lo primero que tenemos que hacer, si bien estos cuatro puntos están dados por lo que hoy nosotros conocemos como la brújula, todas estas cuestiones, eh, al ser nosotros universo propio, tenemos que darnos cuenta que para poder empezar a ser dueño de mi propio universo, yo tengo que aperturar, ¿sí? Mi propio templo. Por eso es que hay una puerta, ¿no? De una iglesia. O sea, aperturar mi propio espacio sagrado. O sea, tengo que reconocerme. Por eso vimos los códigos andinos, las leyes universales, vimos el tema de la existencia, vimos el tema de el camino de este Capañac, del camino del poder, el camino del ser humano, que tiene que ver con esta toma de poder personal, este reconocimiento del universo propio. Situar esto del punto de origen, ¿sí? Significa que lo que vamos a hacer va a ser aplicar leyes. Ahora, esas leyes tienen que empezar a ser nuestras propias leyes. Entonces, necesitamos empezar a reconocer estos puntos y dónde están ubicados. Si bien nosotros tenemos puntos que los marca la Tierra por el norte magnético de la Tierra, como sabemos con todas las brújulas, ¿sí? Nosotros en realidad lo que nos tenemos que marcar como seres cósmicos es un punto en una estrella, ¿sí? Un punto de una estrella de un guía. O sea, tenemos que tomar una estrella como guía, esa estrella ser nuestro guía y ese guía también manifestarlo en una figura, ¿sí? Y a su vez eso en una montaña. Cada montaña de la Tierra tiene una referencia a una estrella, generalmente. No todo es conocido así, pero sí es conocido en las culturas ancestrales. Ahora, nuestro punto de origen tiene que ser marcado por nuestro norte. Puede coincidir con el norte de la Tierra o puede no coincidir. Cuando hagamos nuestra geometría, ¿sí? Nuestras misas, ahí vamos a poder darnos cuenta que nuestras bolsitas de lo que se llama misa rumi, donde se van a ir acumulando las piedras de poder, eso va a ir haciendo nuestro norte. Entonces, ese norte va a ser lo que a mí me va
posicionar para después poder encontrar los otros puntos, ¿sí? Entonces, si yo tengo el norte al frente, ya voy a saber que hacia mi derecha va a estar el este, hacia mi izquierda va a estar el oeste y hacia mi parte de atrás va a estar el sur. Y a partir de ahí, de tener esos puntos, yo puedo empezar a crear y hacer mi propio universo. Bien, ¿qué quiere decir el norte? La dirección norte siempre nos va a conectar con el elemento fuego. Esto, recordemos, desde la cosmovisión andina. Hay otras culturas y otras cosmovisiones que el elemento del fuego lo tienen asociado al este, por ejemplo, ¿sí? Pero desde la parte andina, el norte está indicado por el elemento fuego. El elemento fuego es lo que nos conecta con lo sutil, ¿sí? Es con el área de la sutileza, es con el área de los dioses, con el área del espíritu, con el área también de las ideas elevadas y el mundo del Janapacha. Entonces, este elemento fuego nos permite tener contacto con todos los mundos, ¿sí? Hay hay una enseñanza, ¿sí? Hay un pasaje de, yo no recuerdo bien cuál libro, pero bueno, tiene que ver con la teosofía, donde nos explican, ¿sí? O de Blavatsky, que dice por qué el fuego, por qué fue tan revelador y tan trascendente el descubrimiento del fuego, que no es solamente para calentarse o para encender una vela, sino porque el fuego es esa conexión que se ve en todos los planos de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, este contacto que podemos tener en diversos planos, que podemos encontrar en diversas dimensiones, y es el puente de comunicación. Por eso, generalmente, cuando nosotros queremos bajar ideas desde lo sutil o queremos contactar con entidades sutiles para colaboración, para encuentro, para desarrollo de nuevas potencialidades, nos tenemos que conectar con el elemento fuego y hace de intermediario o de canal para estar en ese punto de todas las dimensiones. Es como si nosotros prendiéramos la luz, ¿no? La lamparita, o sea, prendemos la lamparita y enfocamos. Entonces ese rayo de luz, es decir, es como he visto desde otro plano. Es como si yo estuviese en una habitación, ¿sí? Y para prestar atención, estoy en una habitación y para prestar atención, observo una luz desde afuera, o sea, algo me refleja y ahí enfoco mi vista, enfoco mi dirección. Entonces, aquí sería cómo nosotros podemos también conectarnos con ese mundo sutil y ser escuchados a través de este elemento. Al sur, ¿sí? Al sur tenemos la tierra. Recordemos que esto también es para la cosmovisión andina. Hay otras, creo que la mayoría de las culturas lo tienen, el sur coincide, ¿sí? Con el elemento tierra, pero puede que alguna no sea así. Pero recordemos que siempre estamos hablando desde lo andino. ¿Por qué cambia? ¿Sí? ¿Por qué cambia? ¿Por qué decir, por qué no se ponen de acuerdo? Decir, pero ¿cómo? Los mayas ponen en este lado el fuego, o el esto, o el otro. No es que no se ponen de acuerdo, sino que nosotros nos tenemos que ubicar dentro de la Tierra. ¿Cuál es nuestro hemisferio? ¿Mm? En el hemisferio sur, por las condiciones terrestres, por el lugar, por el punto en el que nosotros nos encontramos de la Tierra, hay formas de conexión que conectan al propio ser humano de una determinada manera. Si nos encontramos en Centroamérica o si nos encontramos en Norteamérica, ¿sí? Nos encontramos o en el centro de la Tierra o en el norte de la Tierra, va a haber otros puntos para que nuestro ser, o digamos nuestra biología en realidad, conecte. O sea, todos tenemos que recordar que lo que tiene que ver acá
es con despertar nuestra unidad biológica, o sea, despertar nuestra célula originaria a una célula cósmica, a una célula de luz, a un punto mayor. Entonces, los puntos terrestres, las ubicaciones, las formas de conectar con la Tierra, nos ayudan a eso, ¿sí? A empezar a despertar otra sabiduría y otra información dentro de nosotros. Entonces, la Tierra, acá, como bien dice, es importante, ¿por qué? Porque está toda la sabiduría ahí, ¿sí? El manejo de los tiempos. Recordemos que como como último código, que es el causa y pacha, ¿sí? Del punto andino y que tiene que ver con el universo propio, significa el causa es la existencia y pacha es tiempo-espacio. Entonces, que recordemos que la Tierra desde el mundo andino se ve como un tiempo-espacio. Por eso la importancia de hacer el espacio sagrado y delimitar los puntos para poder trabajar dentro de ese espacio delimitado, ¿sí? Porque en estos tiempos que nosotros estamos transitando, los tiempos, espacios están cada vez más juntitos, más unidos. Entonces, esa estructura se pierde, ¿sí? Y el ser humano que no puede ir conectando entra en confusión, entra en desorden, entra en desarmonía. Aquí tenemos el este. ¿Mm? La dirección del este tiene que ver no solamente con la parte masculina, desde la parte andina, y tiene que ver con lo que se denomina yoke, ¿sí? En el lenguaje quechua, sino que tiene que ver también con el elemento aire, con el cuerpo mental, con todo aquello que es conocido, con las creencias, ¿sí? Con las formas de la forma de percibir, la forma de captar, la forma de entrar o de entrenar en la idea, todo lo que ha sido registrado también, ya sea a nivel físico, ¿sí? Como material, o sea a nivel intelectual, a nivel pensamiento, a nivel mecanismo de origen de estas ideas. Entonces, en el elemento aire podemos encontrar también todas aquellas figuras que ya no están físicamente, pero sí han dejado sus huellas con respecto a los registros de los pensamientos, de las ideas, de las formas de interpretar la realidad, sería, ¿sí? Entonces tiene que ver también con lo que es el soplo, lo que es el aliento. El aire es totalmente maleable, movible, ¿sí? Tiene poca densidad, tiene ligereza. Entonces, por eso es que el cuerpo mental es tan complejo de domesticar, vamos a llamarlo así, de entrar en un proceso de orden, de domesticación, de que me haga caso, ¿no? Y no que se me crucen todas las ideas así, porque sí, yo entre en toda una confusión mental. Y la última dirección que tenemos es el oeste. La dirección del oeste está eh, equiparado con lo femenino, con la parte quechua sería el paña, ¿sí? Es la magia, es lo desconocido, es todo lo que todavía no ha sido demostrado, no ha sido concretizado, no ha sido moldeado, no ha sido bajado a la realidad. ¿Qué significa esto? El agua son todas las posibilidades, ¿sí? El elemento agua está en absolutamente todo. Tiene que ver con
todo aquello que se encuentra en nuestro mundo. Nosotros creemos que por ahí el aire es como el más abundante, sino el agua en realidad está en todo. O sea, el rocío de la mañana, cuando nosotros evaporamos, ¿sí? Hacemos el aliento, lo primero que pasa es que podemos percibir las gotitas de agua, ¿sí? Por eso la mayoría de los antiguos y nuestros sabios originarios, nuestros abuelitos originarios, dicen que donde hay agua hay vida, porque en cualquier cúmulo de agüita nace algo nuevo, ¿sí? Y el que puede ir conociendo o atravesando o encontrando esa relación con el agua, puede encontrar también la sabiduría de la existencia, de la creación de la realidad, de la maleabilidad, perdón, de lo maleable que puede ser toda estructura que nosotros veamos como rígida o sólida si entramos en comunión y en comunicación con lo que es el elemento agua. Así que es profundo, es importante y a su vez es imponente. Por eso tenemos aquí el dibujito del mar, ¿no? Porque el océano es inmenso, es encontrar estas estructuras oceánicas donde esa fuerza y ese poder de todo lo que hay ahí nos converge también en ese punto donde nos asusta, ¿no? Donde nos da tanto miedo. Pero justamente ese miedo o esas cuestiones ocultas que antes pensábamos que eran ocultas, que era lo negro también, ¿no? Lo oscuro, el azul profundo, en realidad tiene que ver con estas profundidades de todas las posibilidades. Entonces, por eso es que desde el chamanismo y desde la vista de las culturas originarias nos dicen que lo que más nos asusta como seres humanos no es la oscuridad, que es lo que nos deja aprisionaditos, sino que es nuestra propia luz, porque le tenemos miedo a nuestros eh, no límites, sería. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, una vez que tenemos los cuatro elementos ya identificados y el espacio sagrado donde se va a construir, ¿sí? Nuestro diseño, nuestro plan, nuestro objetivo, o sea, qué es lo que nosotros queremos alcanzar, a dónde queremos llegar, qué es lo que necesito ir traspasando en este momento como punto que no me está dejando avanzar o evolucionar. Para la creación de la realidad, o sea, o también la solución en realidad de lo que nos está afectando o impidiendo, lo primero que tenemos que hacer es ver si lo que nosotros queremos o lo que estamos buscando tiene que ver con algo concreto o es solamente una idea. ¿Mm? Porque si en la mente nuestra no está bien definido, eso no se puede densificar. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, y les diría la mayoría de las veces, cuando nosotros nos dirigimos a un punto, ¿m? Lo primero que nos pasa es que no sabemos en realidad qué es lo que estamos buscando atrás de lo que buscamos. Y a ver si me puedo ser más claro. Cuando yo busco una casa,
o realizar una casa, en esa confección de la casa puedo estar buscando la casa como seguridad, como hogar, como, no sé, éxito, como un montón de, como refugio, como un montón de cosas. Entonces, desde esa construcción, después, eso en la materia va a tomar distintas funciones. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la casa como una seguridad, ¿sí? Es probablemente que en cualquier otro ámbito en el que yo me mueva o me maneje o vaya a transitar o tenga que ir temporalmente, después me empiezo a sentir inseguro. ¿Mm? El único lugar donde puedo encontrar seguridad es en mi casa. Muchas veces también no voy a concretar o no voy a tener una casa porque eso significa, ¿sí? Grandes conflictos o grandes dolores. Entonces, cada vez que yo tenga una estructura que se está conformando una casa donde se desarrolló quizás el hogar, lo que voy a querer hacer es salir de ahí de cualquier manera. Entonces, me voy a crear todo un sistema de problemas o cuestiones para no estar en ese punto. Entonces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que lo que queremos no es realmente lo que buscamos, ¿m? Sino son nuestras inconvenientes, nuestras traumas, nuestras heridas o nuestros dolores que no nos dejan eh, entrar en el propósito o en la dirección en la cual nosotros queremos ir, ¿sí? Lo mismo pasa con el dinero, lo mismo pasa con las relaciones, lo mismo pasa con, con el trabajo, con absolutamente todo. Entonces, ¿cómo puedo ir sabiendo esto? Después vamos a ir viendo que también con respecto a los sistemas oraculares, que ahí sirve el oráculo. ¿Para qué sirve el oráculo? El oráculo nos hace de padre, ¿sí? Es el punto en el que me marca mi propia ley, que generalmente es subconsciente, ¿sí? O sea, esto no lo tenemos en nuestra conciencia. Es obviamente que yo creo que tengo clara la idea, que sé qué es lo que quiero y que voy por ello y no me sale, ¿sí? Yo voy por ello y no me sale, si me quiero curar y no me curo, si me quiero emparejar y no me emparejo, si me quiero tener una casa y no tengo, si quiero tener dinero y no tengo, si todo eso no me está pasando, es porque hay puntos, áreas que están ancladas ahí, que tienen que ver con mi grabado, ¿sí? Interno o con mis ideas externas que no me están dejando avanzar. Entonces, este es el punto básico. Si no partimos de ahí, después todo el resto va a ser como distorsionado. Bien, las metas y propósitos. ¿Qué es importante también? A veces la evolución no viene solamente porque tengamos una herida o solamente por un trauma o por lo que sea, sino porque a veces el propósito es simplemente egoísta. ¿Y qué significa un propósito simplemente egoísta? Que solamente es para satisfacerme yo, ¿sí? Y nada más que a mí. Y no habría ninguna clase de beneficio en mi entorno. Y entonces nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Si bien nosotros somos un universo propio, somos un universo propio con todos, con todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Con la tierra, con los animales, con los otros seres humanos, con los otros mundos sutiles, ¿sí? Con los mundos más densos. O sea, todo tiene que ser un intercambio. Por eso acuérdense que cuando vimos los códigos andinos, el AINI es el medio que nos va a permitir el avance y la multiplicación. Y el AINI tiene que ser el 100%,
Por eso, cuanto más sutil, más tenemos que dar. Por eso es el propósito este de dar, ¿sí? De dar, de dar, de dar. Y nosotros lo malinterpretamos y creemos que tenemos que dar todo y quedarnos nosotros sin nada. No, no. El dar significa que todo lo que yo logro y conquisto, para mí, lo tengo que soltar, como el árbol, ¿sí? Da fruto y en algún momento lo suelta, porque ya llegó a su madurez. Esto es exactamente lo mismo, o sea, vamos concretando, vamos logrando y después vamos soltando. Nosotros como seres humanos se nos complica un poquito esto de ir soltando. Bueno, acá tenemos también esto del foco direccional, acá tenemos un ejemplo que está muy bueno, vamos a poder tener varios ejemplos, lo vamos a poder hablar también después en las clases, para poder darnos cuenta también esto que hablábamos en primer punto, que es cuando nosotros tenemos que creemos que vamos hacia un lado y sin embargo hay otra cosa que nos está moviendo interiormente, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo de ir a Egipto. Lo primero que nosotros cuando queremos irnos de viaje, lo primero que decimos, bueno, uy, tengo que tener tanto dinero o tengo que ir por la abundancia económica, entonces tengo que buscar la abundancia y tengo que buscar un montón de cosas. Sin embargo, muchas veces carece el propósito de dirección porque carece de un orden, ¿sí? Y esto del orden es lo que nos da el tema del Padre. ¿El orden qué significa? Significa que tengo que poner el propósito, que tengo que poner el viaje, que tengo que poner cuánto quiero gastar, que tengo que poner qué conducta me va a llevar hasta ese lugar. ¿Y la conducta qué significa? La conducta significa que yo tengo que ser eh, fiel, digamos, al propósito, fiel al foco, fiel al punto en el cual tengo que dirigirme. Y esa conducta tiene que ser respetable primero que nada por mí, porque si yo no respeto mi propia conducta, mi propio punto, mi propio objetivo, después no voy a poder ser tomado como un foco vamos a llamarle de crédito, ¿no? O sea, o de valor, por ejemplo. Vamos a algo bien sencillo. Nosotros nos ponemos de acuerdo con un amigo, ¿no? Y decimos, mi amigo me invita o yo lo invito a mi amigo, ¿sí? Y decimos, bueno, nos vamos a encontrar para ir tal día a la plaza. Entonces voy y le digo, el primer día vamos a la plaza. Bueno, y voy. El segundo día, bueno, vamos a hacer que todos los días vayamos a la plaza. Y entonces nos ponemos ese punto de todos los días a tal hora vamos a la playa, a la plaza, perdón. Un día voy, otro día no voy. Un día tengo un problema, otro día no tengo un problema. Un día no tengo ganas, entonces no voy. Le digo, no, mira, vamos otro día. Y otro día no. Y otro día, no. Y así se nos empiezan a disolver nuestros acuerdos, ¿sí? Nuestros puntos. Entonces, el día de mañana, ese amigo va a saber que yo no soy una persona confiable, que un día digo una cosa y otro día hago otra, que no puedo sostener en el tiempo, que no soy una persona de crédito. Y me empiezo a hacer, ¿sí? Una especie de fama, vamos a decir. Y ahí es donde donde nosotros nos encontramos en estos famosos dichos populares, ¿sí? Hazte la fama y échate a dormir. Y bueno, eso va para los dos puntos, ¿no? Hazte la fama y échate a dormir con respecto a las cosas positivas y hazte la fama y échate a dormir con respecto a las cosas negativas, ¿sí? Entonces, ¿cuán confiable soy para mí mismo y para el entorno? Y una de las cosas que también tenemos que saber es que a veces nosotros cumplimos un montón, por así decirlo, con el externo, pero somos muy malos cumplidores para nosotros mismos. Y al ser mal cumplidor para mí mismo, voy a estar creando
una falsa identidad de mí. Entonces, ¿qué pasa? Si ese entorno después desaparece, yo me voy a encontrar perdido, ¿sí? Porque no voy a tener el encuentro conmigo mismo, mi punto direccional, o sea, mi acuerdo con mí, conmigo, o sea, con quién soy, con el despliegue de mi universo propio y personal. ¿Mm? Entonces, ahí es lo que pasa mucho, eso pasa mucho en las mujeres con respecto a la familia, ¿sí? Como poner foco simplemente en la familia o simplemente los hijos crecen, se hacen grandes, hay nietos, a veces no hay nietos, a veces se van a otros países y después nosotros nos encontramos, ¿sí? En un vacío, vamos a llamarle, en un vacío existencial, pero el vacío existencial se produce porque no me conozco, ¿sí? No conozco y no he desarrollado mis propias potencialidades, mis propias funciones, mis propios artes, mis propias destrezas. Entonces, al no hacerme caso, no escucharme, no ir por esos puntos, cuando se diluye el externo, es lo que a nosotros nos desenfoca y entramos en crisis. Eso también ha pasado o ha quedado bastante demostrado con el tema de la pandemia, ¿sí? Porque eso no solamente la familia, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa que yo solamente haya valido mi identidad con respecto a eso. Entonces, eso cambia de forma y yo estoy perdido, ¿sí? O eso desaparece y yo estoy perdido. Entonces, es súper importante medir esto de la dirección, ¿sí? Medir y encontrar ese eje donde yo soy, pero soy a través de todos también. Entonces, ahí es donde primero es ámate, ámate, ámate a los demás como a ti mismo. O sea, primero tengo que ponerme yo para poder amar al otro. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que tenemos que mirar nuestras prioridades, nuestras potencialidades, dónde nosotros nos hemos engañado, dónde nos dejamos de lado, dónde no somos, ¿sí? Consecuentes también con el otro. O sea, porque también me tengo que mirar en mí con respecto al otro, ¿no? ¿Qué he dado? ¿Qué no he dado? ¿Por qué cosecho lo que cosecho? ¿Mm? ¿Por qué estoy como estoy? ¿Sí? ¿Por qué si no estoy bien conmigo mismo? ¿Por qué si he quitado todo de mi vida, vamos a llamarle, ¿no? Por el famoso desapego, sigo estando sin esa profundidad interior o sin esa paz. Es porque ha habido focos que han estado tergiversados. Bien. Cuando nos ponemos esa meta, esa dirección, ese foco y todos estos puntos, lo que tengo que saber es que tiene que ser evaluable e integrador. ¿Qué significa que tiene que ser evaluable e integrador? Tiene que ser demostrable. Si yo decido dejar de tener mal carácter, vamos a algo no material, ¿sí? Como algo intangible, ¿sí? Sería como una bueno, no material hasta cierta forma, porque bueno, tiene que ser demostrable en todos los puntos, ¿no? Tengo que realmente estar bien conmigo mismo, no ser irritable y desarrollar, ¿sí? Un buen carácter con todo el mundo, pero no tiene que ser algo fingido o que yo quiero ver cómo me vean, ¿sí? Sino que tiene que ser algo natural, sentido. O sea, ¿para quién tengo que tener el mejor carácter? Para mí misma, para hacer, perdonarme, para no juzgarme, para reconciliarme con mis errores, para definir, ¿sí? Para tenerme paciencia, para todo un montón de puntos donde yo tengo que primero ejercerlos conmigo.
cuando yo logro ejercer eso conmigo, voy a poder desplegarlo en el otro. Recordemos esto también que es importante, que todo el mundo da lo que tiene dentro de sí, en realidad, ¿sí? Si nosotros recibimos malestares, malentendidos, conflictos, es quizá también porque vamos dando eso adentro de nuestra relación, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué los conflictos o las cuestiones son más fuertes dentro de la familia? Porque es el lugar donde no nos podemos escapar o no podemos poner las corazas durante mucho tiempo. ¿Mm? O sea, todo va a salir a la luz, tarde o temprano. Lo mismo con las relaciones largas, ya sea de amistades, de conjuntos, porque en la vida van pasando un montón de cosas. Entonces, las situaciones que nosotros vamos cambiando con la vida misma y después las relaciones supuestamente no se sostienen o no hay vínculos o no hay intercambios, ¿sí? Significa a veces que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos en cuanto a la persona que estamos realmente queriendo transformar, ¿sí? La transformación no tiene que ver con una apariencia, sino que tiene que ver con una vibración, tiene que ver con una resonancia, tiene que ver con una emanación del ser, el cual ese no puede ser, vamos a llamarle disfrazado, ¿sí? Disfrazado o manipulado. Bien, y esto que estamos diciendo, evaluar al integrador, yo siempre tengo que hacer un alto, tengo que hacer un parate, tengo que hacer un stop. En el stop tengo que evaluar. ¿Dónde dije que iba a ir? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué pude sostener? ¿Qué no pude sostener? ¿Qué es lo que me sale? ¿Qué es lo que no me sale? ¿En qué punto estoy? Todas esas evaluaciones a mí me van a ayudar para hacer las correcciones necesarias en el camino y poder encauzar hacia ese propósito o hacia esa dirección, sanar lo que tengo que sanar, ¿sí? Corregir lo que tengo que corregir y seguir direccionándome hacia ese propósito. Y que tiene que ser demostrable, ¿por qué? Porque, o sea, tiene que ser material. Si es algo material, tiene que estar concretado, tiene que estar hecho, tiene que estar tangible, palpable. Si es algo que tiene que ser percibido, bueno, tiene que ser percibido por mí y a su vez después tiene que empezar a ser percibido por los demás, ¿sí? Y acá, ¿por qué está el tema de la ceremonia de la tierra y los sapos? Porque hay puntos que nosotros como seres humanos necesitamos esa interacción con lo sutil, con el cosmos, con esas fuerzas que van más allá del humano, ¿sí? Fíjense que hay muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo hizo? ¿No? ¿Cómo hizo? Tenemos todos más o menos los mismos años de vida. ¿Y por qué? Entonces nosotros dejamos las cosas en que uno tuvo una estrella y nos contamos un cuento de que uno nació con una determinada suerte, o que nació en una determinada familia, o que lo apoyó un determinado viento, no sé, a favor o qué, y nos apoyamos ahí para dejarlo en, en manos como del destino, ¿sí? Sin embargo, voy a citar la frase de una compañera de camino que dice, nosotros no estamos destinados, sino que nosotros estamos programados, ¿sí? Y para salirnos de ese programa, tenemos que elegir un destino más allá y ejecutarlo. Y ahí es donde se van a abrir esos caminos. Además, recordemos que dentro de lo conocido, siempre nos vamos a mover dentro de esos mismos parámetros. Ir hacia lo desconocido, hacia ese otro mundo, nos va a invitar a abrir nuevos espacios y nuevas líneas temporales. Ahora, es importante elegir
mi dirección, elegir mi propósito, porque si no, cualquier cosa puede, de los patrones anteriores que van a ir circulando en el momento que yo me voy dirigiendo, porque siempre va a seguir viniendo todo lo que nosotros tenemos que corregir y las famosas tentaciones, ¿sí? Que se llaman en la iglesia, que no son tentaciones de vicios y de que, qué sé yo, que puede que sí, ¿no? Pero no es solamente de eso, sino que tiene que ver con las tentaciones de desviarnos de nuestro punto, que el propósito ese que nos pusimos, ¿sí? Entonces, todo, por eso es que ahí estaban las esfinges, la forma de desatar las dificultades y la forma de trascender los miedos. Siempre tiene que ver con eso. Y el camino del chamanismo tiene que ver con estos tres aspectos. Acuérdense, el poder personal sobre nosotros mismos, sobre nuestra biología, el poder sobre la naturaleza, que la naturaleza nos haga caso, que podamos integrarnos a esa naturaleza y sobre el cosmos, que tiene que ver con la comunicación con los espíritus y con los espíritus de las montañas, con los seres de otros mundos, de otras densidades, de otros espacios-tiempos. Entonces, todo eso es las tres caminos fundamentales del camino del Kappa Gnani, el camino de poder, para ir desplegando nuestro mayor potencial como seres humanos. Bueno, y acá había dicho, los resultados comprobables en la materia, ¿cómo tienen que ser? Porque nosotros muchas veces hacemos o ejecutamos cosas desde el egoísmo, ¿sí? Y voy a contar una anécdota personal. Dentro del desarrollo del mismo camino, ¿sí? Dentro del mismo camino, una de las cuestiones de ir viendo, ¿no? Hasta dónde uno iba pudiendo crear y desafiándome. Bueno, hubo durante el 2022, parte del 2021 y parte del 2022, mm, fueron años donde desafié un montón de límites, ¿sí? Un montón de límites con respecto a viajes, lugares, ir sola, desafíos importantes, o sea, fui pasando barreras. Dentro de esas barreras, una fue mientras estuve por Costa Rica y por parte de Colombia, en Colombia no fui, por parte de, todavía, ya ve, por parte de México, ¿sí? Una de esas cuestiones me llevó casi 2 meses. Entonces, bueno, ya había diagramado todo, había dejado mis pertenencias, vamos a llamarle, mi casa y mis cosas al cuidado de amigos y también mis mascotas, ¿sí? Mis animalitos, que en ese momento eran dos perritos y un gato. Cuando regreso, saben bien, ellos estaban cuidados, pero pude observar el sufrimiento a nivel emocional que habían tenido ellos. Mi gata, Sofía, que todavía está ahí, a ver si ahora la voy a enfocar porque está ahí durmiendo acá, está presente siempre, es una de las que más había sufrido ese vínculo, ¿no? Ese corte tan abrupto, digamos, de vínculo. Y mi perrita Uma, que ya no está también, que había estado engordado bastante, pero bueno, el perro es un poco más, como un poco más, sí, con la interacción había niños en la casa, entonces bueno, con la interacción con los niños y todo un poquito más se calma, es un poquito más adaptable, ¿sí? El gato tiene un amor que es totalmente más individualista o más conectado con una persona en determinado punto. Entonces, al ver eso, me cayó, vamos a llamarle una luz de conciencia, un rayo de conciencia, y me di cuenta que estaba muy bien, ¿no? El desafiarse a uno mismo, ir probando, ir viendo lo que uno puede y hacer conquistas, viajes, qué sé yo. Estuve por un huracán, vamos a llamarle, me agarró un huracán, me agarró, bueno, varios desafíos
a nivel de esto de crédito interno, ¿no? De poder personal, y después me di cuenta de que no puede haber un poder personal completo a costa del sufrimiento de otro. Entonces, una de las principales lecciones fue el código Munay. El Munay es el deseo y el poder, pero sin el amor incondicional, que significa no solo el amor a mí mismo, sino el amor a quienes dependen, por así decirlo, ¿no? En este caso los animalitos son como si fuesen nuestros niños, ¿no? A quienes en el entorno dependen de uno, dependen en el sentido, sobre todo emocional, en el sentido de relaciones, en el sentido de encuentros. Entonces, por eso es el llevar los acuerdos entre los seres humanos, entre los animalitos, entre las otras conciencias, entre las plantas, ¿sí? Uno establece relación con absolutamente todo. Entonces, en ese establecimiento de relación tiene que tener siempre la consideración de el afectamiento, digamos, hacia el otro, hacia la otra persona, hacia el otro animal, hacia la otra cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que ir puliendo nuestro desafío con también con estos egos y estas cuestiones individuales y personales. Así que bueno, hasta aquí quedamos con esta clase, con esta lección del día de hoy, y nos vamos a ir encontrando con las próximas preguntas y con las próximas dudas en la clase que viene. Les mando un abrazo, un beso, y a empezar a pensar en cuál es ese propósito, ese punto en el que yo quiero ir trascendiendo. Y recordemos que no tiene que ser algo súper grande, sino que pueden ser ir pequeños, ¿sí? Para ir conociéndonos a nosotros mismos. Siempre estamos en búsqueda de una emoción. Tengo que saber determinar cuál es esa emoción que está dentro mío, que está necesitando salir y ser manifestada. Nos vemos y seguimos en el curso de chamanismo. Chao, chao.